El niño ciego cayó al suelo y el mundo le dio la espalda. 30 médicos pasaron, nadie le tendió la mano, hasta que una niña pobre se arrodilló sin dudar, y su sencillo gesto cambió el rumbo de muchas vidas. ¿Qué crees que va a pasar en esta historia? Comenta, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Te prometo que esta será la mejor historia que vas a escuchar en tu vida. El Hospital San Conrado se erguía imponente en el corazón financiero de la ciudad de Madrid. Un edificio de cristal y acero que reflejaba el atardecer como si fuera oro líquido, escurriendo por sus paredes de espejo. Allí dentro, mientras el mundo exterior se movía a su ritmo frenético, la riqueza compraba silencio, exclusividad y principalmente indiferencia. En la recepción principal, donde el mármol italiano cubría cada centímetro del suelo y obras de arte contemporáneo adornaban las paredes impecablemente blancas, Mateo Vasconcelos, un niño de 8 años, aguardaba sentado en un sillón de cuero. Sus ojos, aunque abiertos, no veían el lujo a su alrededor. Ciego desde los 3 años, cuando una enfermedad degenerativa consumió su visión, Mateo había desarrollado otros sentidos para percibir el mundo. «Papá, hace mucho frío aquí», dijo con voz baja, mientras sus pequeñas manos se deslizaban sobre el tapizado del sillón, sintiendo cada detalle. Sus dedos eran como antenas, captando texturas, formas y sensaciones que los ojos de la mayoría ignoraban. Rafael Vasconcelos, sentado a su lado, ajustó la bufanda en el cuello de su hijo. Las manos de Rafael se movían con precisión a pesar de la misma ceguera que afectaba al niño. La suya, sin embargo, era el resultado de un trágico accidente de coche que, además de su visión, se había llevado también a su esposa Elena 5 años atrás. «Pronto nos atenderán, hijo. El doctor Tejero debe de estar terminando la última consulta», respondió Rafael, pasando la mano por el cabello castaño del niño. Rafael no era un hombre cualquiera esperando en la sala de un hospital. Antes del accidente, había sido uno de los neurocirujanos más respetados del país. Tras la tragedia y la ceguera, se reinventó, dirigiendo su brillantez hacia el mercado financiero y el desarrollo de tecnología médica asistiva. En pocos años, se transformó en uno de los hombres más ricos de España, con una fortuna estimada en miles de millones. Pero toda aquella riqueza parecía vacía en comparación con la salud y la felicidad de Mateo, su único vínculo con Elena y con el futuro. Aquella mañana estaban allí para una consulta de rutina. Mateo venía presentando dolores de cabeza frecuentes y Rafael, aunque ya no podía ejercer la medicina, todavía pensaba como médico. No ignoraría ningún síntoma, por pequeño que fuera. Al otro lado de la recepción, María Eduarda, Duda, como todos la llamaban, caminaba de la mano de su madre, Luisa Santos. A sus 11 años, Duda era una niña de grandes ojos castaños y pelo rizado recogido en una coleta. Llevaba un uniforme escolar sencillo y unas zapatillas que, aunque limpias, mostraban claras señales de uso prolongado. Luisa, a sus 35 años, vestía el uniforme azul claro del equipo de limpieza del hospital, el pelo igualmente recogido, los ojos cansados de quien se despertaba antes de que saliera el sol todos los días. «Mamá, ¿puedo quedarme leyendo aquí mientras trabajas?», preguntó Duda, sujetando con firmeza un libro de ciencias bastante manoseado. «Prometo no molestar». Luisa dudó. No estaba permitido que los empleados trajeran a sus hijos al trabajo, pero las clases habían terminado más temprano ese día debido a una reunión de profesores y no tenía con quién dejar a su hija. «Sí puedes, cariño, pero quédate aquí quietecita, ¿vale? Si alguien pregunta, di que estás esperando para hablar conmigo», respondió Luisa mirando a su alrededor para asegurarse de que ningún supervisor estuviera cerca. «Tengo que limpiar la tercera planta ahora, pero vuelvo en una hora para ver cómo estás». Duda asintió, sentándose en un rincón discreto de la recepción, lejos de las miradas de los recepcionistas que, de todos modos, estaban demasiado ocupados atendiendo a la élite madrileña como para notar la presencia de una niña vestida con sencillez. La niña abrió su libro, pero sus ojos curiosos vagaban por el ambiente. Se fijó en el niño ciego y su padre sentados al otro lado. Había algo en la forma en que interactuaban que le llamó la atención.
una delicadeza, una sintonía casi palpable. Observó cómo el hombre parecía adivinar cada necesidad de su hijo, incluso antes de que éste la expresara. En un mundo donde muchos padres apenas apartaban los ojos de sus móviles para mirar a sus propios hijos, aquella escena era una rareza. En el centro de la recepción, 30 médicos conversaban animadamente en un pequeño cóctel improvisado para celebrar el nombramiento del doctor Ricardo Méndez como nuevo director clínico del hospital. Copas de champán tintineaban, risas educadas resonaban, y el aire estaba impregnado de ese tipo específico de pretensión que solo el dinero y el poder pueden producir. Ni una sola mirada se dirigía a Mateo o a Duda, niños invisibles en un mundo de adultos importantes. «Papá, me siento raro», murmuró Mateo de repente. Su voz, normalmente clara y firme, sonó débil, casi desapareciendo en el aire acondicionado helado de la recepción. Rafael se inclinó hacia su hijo, preocupado. «¿Qué sientes, hijo?» «Mi cabeza está...» Antes de que pudiera terminar la frase, el pequeño cuerpo de Mateo se estremeció. Un temblor sutil al principio, que rápidamente se transformó en una convulsión violenta. El niño resbaló del sillón, su cuerpo cayendo al suelo de mármol con un sonido sordo. «Mateo». El grito desesperado de Rafael rasgó el aire, silenciando momentáneamente las conversaciones a su alrededor. Cayó de rodillas, con las manos temblorosas, tanteando el espacio en busca de su hijo. «Que alguien me ayude. Mi hijo está convulsionando. Por favor». Fue como si el tiempo se congelara. Los 30 médicos, neurocirujanos, cardiólogos, pediatras, anestesistas, todos formados en las mejores universidades del mundo, todos bajo juramento de salvar vidas, simplemente se quedaron mirando. Algunos con incomodidad, otros con indiferencia, pero ninguno se movió. La vergüenza colectiva flotó pesadamente en el aire, cada segundo de inacción aumentando la monstruosidad de aquel silencio. El doctor Ricardo Méndez, el homenajeado, dio un paso vacilante hacia adelante, pero se detuvo al ver que sus manos sostenían una copa de champán. La colocó sobre una mesa cercana, se ajustó la bata blanca y finalmente comenzó a caminar en dirección al niño. Lentamente, como si aquella emergencia pudiera esperar a su conveniencia. Pero Duda no esperó. En un impulso, soltó el libro y corrió hacia el niño caído. Se arrodilló junto a Mateo, ignorando las miradas sorprendidas que finalmente se volvían en su dirección. «Está teniendo una crisis convulsiva», dijo ella con una claridad sorprendente para su edad. Con movimientos rápidos y precisos, giró a Mateo de lado, le aflojó la bufanda del cuello y sostuvo su cabeza con cuidado para evitar que se golpeara contra el suelo. «¿Cuánto tiempo hace que empezó?», le preguntó a Rafael, que todavía intentaba entender lo que estaba sucediendo, perdido en su mundo de tinieblas. «Ahora mismo, quizás 30 segundos», respondió él, con la voz entrecortada por el pánico. «¿Puede alguien traer una camilla? Y quizás un paño suave para poner debajo de su cabeza», pidió Duda, mirando directamente a los médicos que ahora la observaban, paralizados por la combinación inusual de una niña al mando de una situación de emergencia. Uno de los médicos finalmente salió de su letargo y se acercó, arrodillándose a su lado. «Soy neurólogo, déjame ayudar». Pero Duda no se intimidó. «Necesita estar de lado para no ahogarse si vomita. Sostenga su cabeza con cuidado, pero sin fuerza. La convulsión tiene que seguir su curso». El médico la miró, sorprendido por la precisión de las instrucciones, y asintió, asumiendo la posición indicada. Otros médicos finalmente comenzaron a moverse trayendo una camilla, llamando al equipo de emergencias, actuando como profesionales, deberían haber actuado desde el primer instante. Luisa, que volvía de la tercera planta para ver cómo estaba su hija, vio la escena desarrollarse y se quedó helada, con el corazón disparado en el pecho. Su hija, su pequeña Duda, estaba en medio de una emergencia médica, dando instrucciones a médicos titulados como si fuera lo más natural del mundo. La convulsión de Mateo duró poco más de 1 minuto, pero para Rafael pareció una eternidad. Cuando finalmente cesó, el niño se quedó inmóvil respirando de forma superficial. «Va a estar bien», dijo Duda sosteniendo la mano de Rafael.
Ahora necesita descansar y que lo examinen. Rafael, todavía de rodillas, giró el rostro en dirección a la voz que le transmitía tanta seguridad. «¿Quién eres?», preguntó con la voz entrecortada. «Soy Duda», respondió ella simplemente. «Mi madre es enfermera, bueno, lo era, ahora trabaja en la limpieza aquí. Ella me enseñó qué hacer cuando alguien tiene una convulsión». Antes de que Rafael pudiera responder, el equipo de emergencias llegó con material y apartó a todos, incluida Duda, para atender a Mateo. El niño fue colocado en la camilla y rápidamente llevado al área de urgencias, con Rafael siendo guiado por una enfermera a su lado. En la recepción, el silencio que siguió fue ensordecedor. Los médicos volvieron lentamente a sus conversaciones, pero el ambiente de celebración se había evaporado. Algunos miraban al suelo, otros consultaban sus relojes, fingiendo compromisos inaplazables. Luisa se acercó a su hija, atrayéndola en un fuerte abrazo. «Dios mío, Duda, ¿qué ha pasado aquí?» «El niño tuvo una convulsión, mamá. Solo hice lo que me enseñaste». Duda parecía tranquila, pero sus manos temblaban ligeramente. «No deberías haberte metido, hija. ¿Y si hubiera pasado algo grave?» Luisa hablaba en voz baja, mirando a su alrededor, temiendo llamar la atención. «Pero nadie estaba haciendo nada, mamá. Todos los médicos se quedaron parados mirando». La indignación en la voz de Duda era palpable. Lo que ninguna de ellas sabía en ese momento es que todo había sido capturado por las cámaras de seguridad del hospital. Cada segundo de la inacción de los médicos y de la acción decisiva de una niña de 11 años con zapatillas gastadas estaba grabado, esperando el momento adecuado para sacudir los cimientos de aquel templo de indiferencia. En la sala de urgencias, Mateo recobraba la conciencia lentamente, mientras médicos ahora extremadamente atentos lo examinaban bajo la mirada vigilante de su padre. «¿Dónde está la niña que me ayudó?», fue lo primero que preguntó Mateo, con la voz débil pero clara. Rafael sostenía la mano de su hijo con fuerza. «No lo sé, hijo, pero la encontraremos para darle las gracias». En el pasillo, Luisa fue llamada por la supervisora. Su rostro palideció. Seguramente la regañarían por traer a su hija al trabajo, quizás incluso la despedirían. Con el corazón encogido, le pidió a Duda que esperara mientras resolvía la situación. «Señora Santos, necesitamos hablar sobre su hija», comenzó la supervisora, una mujer de mediana edad con expresión severa. «Lo que ha hecho hoy... Sé que me equivoqué al traerla, pero no tenía con quién dejarla hoy. Prometo que no volverá a suceder», interrumpió Luisa, las palabras saliendo apresuradas. «No es por eso», la sorprendió la supervisora. «Es por lo que ocurrió en la recepción. El señor Vasconcelos quiere hablar con ustedes dos». «¿Vasconcelos?», el padre del niño. Luisa abrió los ojos de par en par, sorprendida. «Sí, Rafael Vasconcelos. ¿Sabe quién es?». Luisa negó con la cabeza. Era uno de los neurocirujanos más renombrados del país antes del accidente que lo dejó ciego. Ahora es dueño de RB Tecnología Médica y uno de los principales accionistas de este hospital. La supervisora bajó la voz, y su hija acaba de salvar a su hijo delante de toda la junta directiva médica que no movió un dedo para ayudar. El mundo de Luisa pareció dar vueltas. Su hija, su pequeña Duda, en el centro de una situación tan compleja. Miedo, orgullo y preocupación se mezclaban en su pecho. «¿Está furioso?», preguntó, temiendo la respuesta. La supervisora esbozó una sonrisa tensa. «No con ustedes». Mientras tanto, en la sala de tecnología del hospital, un joven técnico de seguridad miraba una y otra vez las imágenes capturadas por las cámaras. Mateo cayendo, los médicos paralizados, Duda corriendo para ayudar. La secuencia era tan impactante que no pudo resistirse. Hizo una copia del archivo y la envió a su propio correo electrónico. Aquella noche, cuando Mateo fue trasladado a una habitación privada para observación, Rafael hizo varias llamadas. Quería saberlo todo sobre la niña que había salvado a su hijo y sobre su madre. ¿Una exenfermera trabajando ahora en la limpieza del hospital? ¿Por qué? ¿Cómo alguien con formación en el área de la salud terminaba así? Las respuestas llegaron rápidamente. Luisa Santos, 35 años, enfermera titulada con excelentes referencias,
Había perdido su empleo cuando el hospital donde trabajaba cerró 3 años antes. Desde entonces no había conseguido reincorporarse al sector de la salud y aceptó el trabajo de limpiadora para mantener a su hija. María Eduarda, 11 años, alumna ejemplar en un colegio público, vivía sola con su madre desde que el padre las abandonó cuando ella tenía 2 años. Rafael sintió una conexión inmediata con aquella historia. Él y Luisa, de formas diferentes, habían enfrentado giros brutales del destino. Ambos criaban a sus hijos solos. Y ahora, por una coincidencia, o sería algo más, sus caminos se habían cruzado. A la mañana siguiente, mientras Mateo todavía dormía, Rafael le pidió a su asistente que trajera a Luisa y Duda a la habitación. Quería agradecérselo personalmente, lejos de las miradas curiosas y los oídos indiscretos del hospital. Luisa entró en la habitación vacilante, sosteniendo con fuerza la mano de Duda. La niña, por otro lado, parecía curiosamente cómoda, como si visitar la habitación de un paciente fuera algo rutinario para ella. «Señor Vasconcelos», comenzó Luisa nerviosa, «quería disculparme por cualquier...» «Por favor, señora Santos», interrumpió Rafael, levantándose del sillón donde estaba sentado. Incluso ciego, su postura era imponente, su rostro marcado por una cicatriz que cruzaba la sien derecha hasta la mejilla, un recuerdo físico del accidente que le había arrebatado la vista. «Quien debe disculpas aquí no es ni usted ni su hija. Soy yo quien tiene que dar las gracias. María Eduarda salvó a mi hijo ayer». Duda dio un paso adelante. «¿Cómo está?» Rafael sonrió en dirección a la voz infantil. «Está bien, gracias a ti. Los médicos dijeron que tuvo una crisis convulsiva causada por una migraña. Están haciendo más pruebas para entenderlo mejor, pero en principio no parece ser grave». «Qué bien», respondió Duda, sonriendo. Luego miró al niño que dormía en la cama del hospital y añadió casi en un susurro, «Tiene unos ojos bonitos». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Rafael intrigado. «Lo vi cuando abrió los ojos por un momento ayer», explicó ella. «Son azules, como el cielo». Una expresión de sorpresa y emoción cruzó el rostro de Rafael. «Sus ojos son como los de su madre, Elena. No los veo desde hace 5 años, desde el accidente». Un silencio respetuoso siguió a esta revelación. Luisa sintió un nudo en la garganta, imaginando el dolor de aquel hombre. «Señor Vasconcelos», dijo finalmente, «nos alegra saber que su hijo está bien, y no hay necesidad de agradecimientos. Cualquiera habría hecho lo mismo». Rafael negó lentamente con la cabeza. «No, señora Santos. 30 médicos estaban presentes y nadie hizo nada. Su hija fue la única que actuó. Y quiero entender por qué». Antes de que Luisa pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió y entró un hombre de traje impecable, con una tablet en la mano. «Señor, disculpe que le interrumpa, pero creo que necesita ver esto. Quiero decir, ser informado de esto inmediatamente», se corrigió recordando la ceguera de su jefe. «¿Qué ocurre, Carlos?». El asistente miró nerviosamente a Luisa y Duda, vacilante. «Puedes hablar delante de ellas», aseguró Rafael. «El vídeo de lo que pasó ayer en la recepción está por todas partes. Alguien ha filtrado las imágenes de las cámaras de seguridad. Ya tiene más de 1 millón de visualizaciones». El rostro de Rafael se endureció. «¿Y qué es exactamente lo que está viendo la gente?». «Todo, señor. El joven Mateo teniendo la convulsión, usted pidiendo ayuda, los médicos parados y la niña, bueno, la joven María Eduarda asumiendo el control de la situación. Internet está en ebullición. Ya han llamado de varios periódicos y cadenas de televisión». Luisa se llevó las manos a la boca, horrorizada, su hija expuesta así, en medio de un escándalo que involucraba al hospital donde trabajaba. Eso seguramente significaría el fin de su empleo. ¿Cómo mantendría a Duda? ¿Cómo pagarían el alquiler? «Mamá, no te pongas así», dijo Duda, notando el pánico en los ojos de su madre. «No hemos hecho nada malo». Rafael sonrió al oír la voz segura de la niña. Había algo en ella, una mezcla de inocencia y sabiduría que lo conmovía profundamente. «Su hija tiene razón, señora Santos», dijo él. «Ustedes no han hecho nada malo. De hecho, fueron las únicas que hicieron lo correcto». Se giró en dirección a su asistente.
Carlos, prepara una rueda de prensa para esta tarde. Quiero hablar sobre lo que ha pasado. Pero, señor, protestó Carlos, la dirección del hospital ya está organizando una respuesta oficial. Quieren acallar el caso, ofrecer un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo?, preguntó Rafael, con la voz repentinamente fría. Un acuerdo económico con la familia Santos, a cambio de un comunicado conjunto minimizando lo ocurrido. Luisa sintió que se le helaba la sangre. Estaban intentando comprarlas para ocultar la negligencia de los médicos. Rafael caminó hasta la ventana, con el rostro vuelto hacia la luz que no podía ver. Cuando se giró de nuevo, había una determinación férrea en su expresión. Carlos, cancela todos mis compromisos de esta semana. A partir de ahora, solo tengo dos prioridades: la recuperación de mi hijo y asegurarme de que esta historia se cuente correctamente. Se giró en la dirección donde sabía que estaba Luisa. Señora Santos, usted y su hija acaban de convertirse en piezas centrales de algo mucho más grande de lo que imaginan, y le prometo que estaré a su lado en cada paso de este camino. En ese momento, Mateo comenzó a despertar, sus ojos azules abriéndose al mundo que no podía ver. «Papá», llamó con voz somnolienta. «Estoy aquí, hijo», respondió Rafael, moviéndose con seguridad hasta la cama. «La niña que me ayudó. ¿Está aquí?» «Sí, Mateo, está aquí». Duda se acercó a la cama, observando al niño con curiosidad. «Hola, Mateo. Soy Duda». Una sonrisa iluminó el rostro del niño. «Tu voz es bonita. Suena como música». «Gracias», respondió Duda sintiendo un calor subir por su rostro. «Tus ojos también son bonitos». «¿En serio? No sé cómo son. Ya no me acuerdo de los colores». La sencillez de aquel diálogo entre dos niños contrastaba con la tormenta que se formaba fuera. El vídeo continuaba difundiéndose. Los comentarios indignados se multiplicaban, y el Hospital San Conrado comenzaba a sentir el primer temblor de lo que sería un terremoto en sus estructuras de cristal e indiferencia. En el pasillo, mientras tanto, el equipo de relaciones públicas del hospital se reunía con carácter de emergencia. «Necesitamos controlar esta narrativa antes de que se nos vaya completamente de las manos», decía el director de comunicación, con el sudor brillando en su frente. «Si no actuamos rápido, esta historia puede destruir la reputación de esta institución». Lo que no sabía era que ya era demasiado tarde. La verdad, como un río represado durante mucho tiempo, había encontrado finalmente una fisura para escapar, y ahora nada podría contenerla. El vídeo que mostraba la omisión de los médicos y la acción decisiva de Duda se extendió como la pólvora. En menos de 24 horas, todas las cadenas de televisión, periódicos y portales de noticias del país exhibían las imágenes, repetidas en un bucle interminable que parecía amplificar la indignación con cada reproducción. Los comentaristas debatían no solo el fallo ético de los profesionales de la salud, sino también el simbolismo de aquella escena. Una niña humilde enseñando humanidad a una élite que había olvidado el significado de la palabra compasión. En el pequeño salón del apartamento de Luisa, el teléfono no paraba de sonar. Periodistas, presentadores de programas de televisión, abogados ofreciendo representación legal. Todos querían hablar con la pequeña heroína, como Duda estaba siendo llamada en las redes sociales. Luisa, agotada tras su turno en el hospital y todavía intentando procesar todo lo que había sucedido, desenchufó el teléfono buscando un momento de paz. «Mamá, ¿por qué todo el mundo está haciendo tanto ruido por esto?» «Solo hice lo que me enseñaste», preguntó Duda, sentada a la mesa de la cocina, haciendo sus deberes como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Luisa miró a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Cómo explicarle a una niña de 11 años que su acto de bondad había expuesto inadvertidamente una herida profunda en la sociedad? ¿Cómo decirle que aquellas imágenes eran un espejo incómodo en el que muchos preferirían no mirarse? «Hiciste algo importante, hija. Ayudaste a alguien que lo necesitaba. Pero lo que impresionó a la gente fue que tú, siendo una niña, hiciste lo que adultos titulados, que juraron ayudar a los demás, no hicieron». Se sentó junto a su hija, acariciando su pelo rizado.
Eso hizo que la gente pensara en cómo a veces nos olvidamos de las cosas realmente importantes. Duda reflexionó un momento, su rostro infantil adoptando esa expresión de seriedad que siempre sorprendía a Luisa, como si un alma antigua habitara aquel joven cuerpo. ¿Cómo está Mateo? ¿Has podido saber algo? Le han dado el alta hoy, pero necesitará hacerse más pruebas. El hospital, bueno, quieren hablar conmigo mañana. Luisa intentó ocultar la preocupación en su voz, pero Duda la conocía demasiado bien. ¿Te van a despedir por mi culpa? Los grandes ojos castaños de la niña se llenaron de lágrimas. No, cariño, eso no tiene nada que ver contigo. Luisa abrazó a su hija con fuerza. De hecho, el señor Vasconcelos, el padre de Mateo, quiere ayudarnos. Está muy agradecido por lo que hiciste. En realidad, lo que Rafael Vasconcelos había propuesto era mucho más que ayuda. Durante una conversación privada esa tarde, mientras Mateo se hacía sus últimas pruebas antes del alta, le había hecho una oferta que dejó a Luisa atónita. Quería que ella y Duda se mudaran a su casa, una mansión en La Moraleja, y entonces necesitaba a alguien que cuidara de Mateo a tiempo completo, alguien con conocimientos de enfermería. Y lo más importante, su hijo había creado una conexión instantánea con Duda, algo que no ocurría desde hacía años, desde el accidente que se llevó a su madre. Tengo que pensar en lo que es mejor para mi hija, había respondido Luisa ganando tiempo. La oferta era tentadora, un salario muchas veces mayor que el suyo actual como limpiadora, vivienda en una mansión, la oportunidad de volver a ejercer su profesión, pero algo la inquietaba. ¿Sería caridad? ¿Gratitud exagerada? ¿O había algo más en las intenciones de aquel hombre poderoso? Mientras Duda finalmente se dormía en su pequeña habitación, Luisa se sentó en la cama a su lado, observando el rostro sereno de su hija. Por la ventana abierta entraban los sonidos del barrio, música alta de algún bar cercano, conversaciones animadas en la calle, una moto acelerando a lo lejos. Esta era su realidad. Un apartamento pequeño, pero limpio y organizado, en un barrio sencillo donde todos se conocían. Una vida modesta, pero honesta. ¿Valdría la pena cambiar todo eso por la promesa de una vida mejor y más cómoda? ¿Y a qué precio? El móvil vibró a su lado. Era un mensaje de un número que no reconoció. Al abrirlo, vio que era del asistente de Rafael. Señora Santos, el señor Vasconcelos querría saber si podrían visitar a Mateo mañana después del colegio. Ha estado preguntando por la niña de la voz de música todo el día. Luisa sonrió. Quizás, solo quizás, esta historia podría tener un final feliz para todos. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para otro día de trabajo, Luisa sintió una punzada en el abdomen, un dolor agudo que la hizo doblarse por un instante. Respiró hondo, ignorando la molestia. No era la primera vez. En los últimos meses, el dolor iba y venía, pero nunca tenía tiempo ni dinero para consultar a un médico. Es solo cansancio, murmuró para sí misma, tragando un analgésico con un sorbo de café. Ya pasará. Cuando llegó al hospital, fue llamada inmediatamente al despacho del director administrativo. Su corazón se aceleró. ¿Sería el despido que tanto temía? Para su sorpresa, fue recibida no solo por el director, sino por un equipo de abogados y por la jefa de relaciones públicas del hospital. Todos sonreían de forma tensa, artificial, como si hubieran ensayado sus gestos. Señora Santos, gracias por venir. Por favor, siéntese. El director señaló un sillón que parecía fuera de lugar en aquella sala austera, como si lo hubieran puesto allí especialmente para la ocasión. Vayamos directos al grano, continuó él. El hospital reconoce que el incidente que involucró a su hija y al joven Vasconcelos fue desafortunado, pero entendemos que no refleja la excelencia de nuestros servicios ni el compromiso de nuestros profesionales. Luisa asintió en silencio, incómoda con el rumbo de la conversación. Lo que ocurrió fue un momento aislado, una conjunción de factores que llevaron a una reacción tardía, pero que en ningún momento puso al paciente en riesgo real. El director hablaba como si leyera de un guión. Y para demostrar nuestra buena voluntad y aprecio por sus servicios, nos gustaría ofrecerle una compensación. La abogada a su lado deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro, un contrato y un cheque con una cantidad que hizo que Luisa contuviera la respiración.
Era más dinero del que ganaría en 5 años de trabajo. A cambio, solo le pedimos que usted y su hija participen en una rueda de prensa donde explicaremos que todo no fue más que un malentendido magnificado por los medios sensacionalistas. La sonrisa del director no llegaba a sus ojos. El hospital también ofrece una beca de estudios completa para María Eduarda en un colegio privado de su elección, además de un ascenso para usted, que pasará a formar parte de nuestro equipo administrativo. ¿Qué le parece? Luisa volvió a mirar el cheque. Ese dinero resolvería tantos problemas. Podría finalmente llevar a Duda al dentista para que le pusieran el aparato que tanto necesitaba, comprar un ordenador para que hiciera sus trabajos escolares, quizás incluso mudarse a un piso mejor, más cerca del colegio. ¿Y una beca en un colegio privado? Era el sueño de cualquier madre en su situación. Pero entonces recordó el vídeo, las imágenes claras de los médicos impasibles, mientras un niño convulsionaba en el suelo. Recordó la mirada de Rafael Vasconcelos cuando hablaba de su hijo, la conexión que Duda y Mateo parecían haber formado instantáneamente. Y, sobre todo, recordó las palabras que siempre le repetía a su hija. La verdad puede ser difícil, pero la mentira siempre cobra un precio más alto al final. Le agradezco la oferta, dijo finalmente, cerrando la carpeta sin firmar el contrato. Pero no puedo aceptarla. La sonrisa desapareció del rostro del director. Señora Santos, quizás no está entendiendo la generosidad de esta propuesta. Lo entiendo perfectamente, respondió ella levantándose. Me están ofreciendo dinero para mentir sobre algo que el mundo entero ha visto, para decir que mi hija no hizo lo que hizo, o que no era necesario que lo hiciera. Y eso no puedo hacerlo. Está cometiendo un grave error, advirtió la abogada. Este hospital tiene recursos para transformar esta narrativa con o sin su cooperación. Luisa sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se mantuvo firme. Quizás, pero no tendrán mi participación en ello. Y si eso significa que perderé mi empleo, que sea lo que Dios quiera. Cuando salió de la sala, sus piernas temblaban, pero su corazón estaba ligero. Había tomado la decisión correcta, de eso estaba segura. En el aparcamiento del hospital, mientras caminaba para coger el autobús que la llevaría a casa, su supervisora le había dado el resto del día libre, una mala señal, sin duda. Fue abordada por Carlos, el asistente de Rafael Vasconcelos. Señora Santos, el señor Vasconcelos querría hablar con usted urgentemente. ¿Puedo llevarla hasta él ahora? Luisa dudó. Su instinto le decía que desconfiara de otra oferta, de otro intento de comprarla, pero algo en los ojos sinceros de Carlos la hizo aceptar. 30 minutos después, el lujoso coche negro aparcaba frente a una impresionante mansión en el barrio de La Moraleja. Los jardines impecables, la arquitectura moderna y elegante, todo gritaba riqueza y privilegio. Luisa se sintió inmediatamente fuera de lugar con su ropa sencilla. Carlos la condujo hasta un amplio salón donde Rafael Vasconcelos esperaba, sentado en un sofá de cuero. A pesar de su ceguera, giró el rostro en la dirección exacta en la que entró Luisa, como si pudiera sentir su presencia. Señora Santos, gracias por venir. Por favor, siéntese. Luisa obedeció, notando que a pesar del lujo a su alrededor, había algo acogedor en aquella casa. Fotos de Mateo a diferentes edades adornaban las paredes, junto con algunas de Rafael con una mujer bellísima de ojos intensamente azules. Elena, supuso. Recibí una llamada interesante hace un rato, comenzó Rafael, su voz profunda y melodiosa llenando el ambiente. El director del hospital me informó de que usted rechazó una oferta bastante generosa. ¿Puedo preguntar por qué? Porque no estaba en venta, señor Vasconcelos, respondió Luisa simplemente. Rafael sonrió, una sonrisa genuina que transformó su rostro marcado por la cicatriz. Fue exactamente lo que le dije que usted respondería. Hizo una pausa, como si organizara sus pensamientos. Señora Santos, Luisa, si me permite, admiro su integridad. Es una cualidad rara en estos días. Gracias, pero no he hecho nada extraordinario, solo lo que cualquier persona decente haría. No, Luisa, lo que cualquier persona decente haría es exactamente lo que hicieron aquellos 30 médicos. Nada. Lo que su hija hizo, lo que usted está haciendo ahora,
negándose a ser comprada. Eso es extraordinario. Luisa bajó la mirada incómoda con el elogio. Por eso quiero renovarle mi propuesta, continuó Rafael. Pero quiero dejar claro que no tiene nada que ver con el incidente en el hospital, ni con ningún intento de silenciarla. Es una propuesta profesional de un padre preocupado por su hijo. Explicó de nuevo que necesitaba a alguien con formación en enfermería para cuidar de Mateo, especialmente ahora que los médicos habían detectado que las convulsiones podrían repetirse. Alguien que pudiera supervisar su salud, administrar medicación si fuera necesario y, sobre todo, ofrecerle la oportunidad de convivir con otros niños. ¿Su hijo no tiene amigos?, preguntó Luisa, sorprendida. Mateo vive prácticamente aislado desde que se quedó ciego. La pérdida de su madre, sumada a la discapacidad visual, le hizo encerrarse en su propio mundo. Vienen profesores particulares hasta aquí, rara vez sale. Ayer fue una excepción. Necesitábamos ir al hospital para unas pruebas que no se podían hacer en casa. Rafael suspiró profundamente, hasta que conoció a María Eduarda. Desde ayer no para de hablar de la niña de la voz de música. Por primera vez en años, veo a mi hijo animado, interesado en alguien más allá de mí y de los empleados de la casa. Luisa sintió que se le encogía el corazón. Pobre niño, viviendo en aquella mansión enorme, sin amigos, sin su madre, sin poder ver el mundo a su alrededor. Entiendo, señor Vasconcelos, pero por favor llámeme Rafael. Rafael, entiendo su situación y la situación de Mateo me conmueve profundamente, pero también tengo que pensar en lo que es mejor para mi hija. Por supuesto, y por eso mi oferta incluye la mejor educación para María Eduarda. La matricularé en el mismo colegio donde Mateo estudiaría si pudiera asistir a clases presenciales. Tendrán el mismo tutor, aprenderán juntos. Además, si mantiene el interés por la medicina que claramente demostró, me comprometeré a costear su carrera universitaria en el futuro. Luisa sintió que la cabeza le daba vueltas. Era una oportunidad única para Duda, algo que jamás podría ofrecerle a su hija con su sueldo de limpiadora. Es muy generoso por su parte, pero no es generosidad, Luisa. Es un intercambio justo. Usted ofrece sus conocimientos de enfermería y su hija ofrece algo que ningún dinero puede comprar. Compañía sincera para un niño solitario. En ese momento, la puerta del salón se abrió y Mateo entró, guiado por una gobernanta de edad avanzada. Sus pasos eran vacilantes, pero su rostro se iluminó al oír voces. «¿Papá? ¿Hay visita?» «Sí, hijo. La señora Santos está aquí. ¿La madre de Duda?» El entusiasmo en la voz del niño era palpable. «Ha venido ella también. Puedo enseñarle mis libros en braille. Y mi piano. Quiero que oiga cómo estoy aprendiendo a tocar». Luisa sintió lágrimas en los ojos. El entusiasmo de Mateo era contagioso. Su soledad evidente. ¿Cómo podría rechazar una oportunidad de ayudar a este niño y, al mismo tiempo, garantizar un futuro brillante para su hija? «Duda está en el colegio ahora, Mateo», explicó ella amablemente, «pero estoy segura de que le encantaría ver tus libros y oírte tocar el piano cualquier día de estos». El rostro del niño se iluminó como un sol. «¿Entonces van a vivir aquí?» «Papá, las has invitado, ¿verdad?» Rafael rió, un sonido sorprendentemente ligero viniendo de un hombre que cargaba con tantos pesos. «Sí, hijo, las he invitado, pero la señora Santos necesita pensar si es lo mejor para ellas». «Por favor, señora madre de Duda», imploró Mateo, sus pequeñas manos tanteando el aire hasta encontrar las de Luisa. «Prometo que seré bueno, y la casa es demasiado grande solo para mi padre y para mí. Hay una habitación que puede ser solo de Duda, con vistas al jardín, y hay una piscina fuera, si le gusta nadar». ¿Cómo resistirse a una petición así? Luisa apretó suavemente las manos del niño. «Hablaré con Duda sobre esto, Mateo, te lo prometo». Horas más tarde, cuando recogió a Duda del colegio, Luisa aún no estaba segura de qué hacer. Mientras caminaban hacia casa, le contó a su hija sobre la propuesta de Rafael. Para su sorpresa, Duda no mostró la emoción que esperaba. ¿Vivir en su casa? Pero ¿y nuestros vecinos? ¿Y mis amigos del colegio? ¿Y doña Carmen, la de la panadería que siempre me da un bollito? ¿Y nuestro piso? La voz de la niña temblaba ligeramente. Luisa sintió un nudo en el pecho.
En su preocupación por garantizar un futuro mejor para su hija, había olvidado cuánto valoraba ella las pequeñas felicidades de la vida que llevaban. No tenemos que aceptar, hija. Podemos seguir con nuestras vidas como hasta ahora. Duda se quedó en silencio unos instantes pensativa. Mateo parece muy solo, dijo finalmente. Y tú siempre dices que debemos ayudar a quien lo necesita. Sí, pero eso no significa que tengamos que cambiar toda nuestra vida por ello. Podemos visitar a Mateo los fines de semana, puede ser su amiga sin que tengamos que vivir allí. Pero dijiste que tiene convulsiones. ¿Y si le vuelve a pasar y nadie sabe qué hacer? Tú sí sabes, mamá. Eres enfermera. Tú puedes ayudarle. Luisa miró a su hija con admiración. ¿Dónde aprendía una niña de 11 años a tener tanta empatía? Realmente te preocupas por él, ¿verdad? Duda asintió. Tiene unos ojos bonitos, pero no puede ver. Eso es muy triste. Y su madre murió, como mi padre se fue. Creo que debe de sentirse solo, como yo me siento a veces cuando estás trabajando. Las palabras simples y directas de Duda golpearon a Luisa como un puñetazo. ¿Su hija se sentía sola? ¿Por qué nunca se había dado cuenta? Además, continuó Duda, su padre dijo que puedo estudiar en un colegio bueno y quizás hacer la carrera de medicina algún día. Sí, prometió eso. Entonces quiero ir, decidió la niña, con la sorprendente determinación que a veces demostraba. Podemos ayudar a Mateo, y el señor Rafael nos ayudará a nosotros también. ¿No es eso lo que siempre dices? ¿Que el mundo es mejor cuando la gente se ayuda? Luisa abrazó a su hija maravillada por su sabiduría. Sí, mi amor, es exactamente eso. Aquella noche, Luisa llamó a Rafael aceptando su propuesta. Él pareció genuinamente feliz y aliviado, como si le hubieran quitado un peso de encima. ¿Cuándo podrían mudarse?, preguntó él. El fin de semana, quizás. Necesitamos organizar nuestras cosas, explicar a los vecinos. Claro, Carlos las ayudará con la mudanza y Luisa, gracias. Sé que no ha sido una decisión fácil. El sábado siguiente, un camión de mudanzas aparcó frente al pequeño edificio donde vivían. No había mucho que llevar. Muebles viejos que no cabrían en la mansión, ropa sencilla, algunos libros, los pocos recuerdos que guardaban de tiempos mejores. Pero había una cosa que Duda insistió en llevar: la pequeña colección de conchas que había recogido durante el único viaje que hicieron a la costa, 3 años antes. Las conchas son mis recuerdos, le explicó a Carlos, que supervisaba la mudanza. Cuando las sostengo puedo oír de nuevo el sonido del mar. Carlos sonrió, conmovido por la inesperada poesía de aquella niña. Estoy seguro de que al joven Mateo le encantará conocer sus conchas. Él también guarda objetos que le ayudan a recordar cosas que ya no puede ver. Mientras el camión partía llevándose las pocas posesiones que tenían, Luisa y Duda se despidieron de los vecinos, que observaban la escena con una mezcla de admiración y envidia. «No te olvides de nosotros cuando estés viviendo en la mansión, ¿eh?», bromeó don Julián, el presidente de la comunidad. «Nunca», prometió Duda, abrazando al anciano con fuerza. «Volveré a visitaros siempre». En el coche que las llevaba a su nueva vida, Luisa miró a su hija, que observaba la ciudad pasar por la ventana con los ojos muy abiertos de emoción. «¿Estás feliz, hija?». Duda se giró hacia su madre con los ojos brillantes. «Lo estoy, pero estoy más feliz porque sé que Mateo se pondrá feliz cuando lleguemos». Luisa sonrió, pero sintió de nuevo aquella punzada en el abdomen más fuerte que antes. La ignoró, como venía haciendo desde hacía meses. No dejaría que un dolor estropeara este momento de esperanza. Cuando llegaron a la mansión, Mateo esperaba ansiosamente en la puerta de la mano de su padre. En cuanto el coche se detuvo, dio un paso adelante, guiado por el sonido del motor. «¿Duda? ¿Eres tú?», llamó con la voz temblorosa de expectación. «Sí, soy yo, Mateo», respondió la niña, saltando del coche y corriendo hacia él. «He traído mis conchas para enseñártelas. ¿Quieres sentir cómo son?». Mientras los niños se dirigían hacia el interior de la casa, ya perdidos en un mundo solo suyo, Rafael se acercó a Luisa, que observaba la escena con los ojos llorosos. «Bienvenida a tu nuevo hogar, Luisa». Ella asintió, secándose una lágrima rebelde. «Gracias por esta oportunidad, Rafael.
Prometo que no te arrepentirás. No es una oportunidad, Luisa. Es el destino. Él sonrió, su rostro marcado por la cicatriz suavizándose. Algunas personas entran en nuestras vidas por casualidad y lo cambian todo. Tu hija hizo eso por mi hijo. Y quizás, quién sabe, ustedes dos puedan hacer lo mismo por mí. Mientras entraba en la mansión que ahora sería su hogar, Luisa no podía imaginar cuánto se demostrarían proféticas aquellas palabras, ni las pruebas que aún enfrentarían antes de que pudieran realmente llamar a aquel lugar hogar. Pero en ese momento, viendo a Duda y Mateo sentados en el suelo del salón, las conchas esparcidas entre ellos, mientras el niño pasaba sus dedos sensibles por cada una de ellas y sonreía con el rostro iluminado de alegría, sintió que por primera vez en mucho tiempo el futuro parecía prometedor. Lo que no sabía era que, escondida en su cuerpo, una sombra crecía, y que muy pronto esa sombra amenazaría con destruir todo lo que estaban construyendo. Los días en la mansión de los Vasconcelos se transformaron rápidamente en semanas. Para Duda, era como vivir en un cuento de hadas. Una habitación solo para ella, más grande que todo el apartamento donde vivían antes, con una cama con dosel, estanterías repletas de libros y un escritorio donde podía hacer sus deberes y dibujar. La ventana, como Mateo había prometido, daba a un jardín exuberante, donde los pájaros cantaban al amanecer. Para Mateo, la llegada de Duda y Luisa había traído algo que la mansión no conocía desde hacía muchos años: vida. La casa, antes silenciosa salvo por el ocasional sonido del piano que el niño estaba aprendiendo a tocar, ahora reverberaba con risas, conversaciones e incluso discusiones ocasionales, señales inequívocas de un verdadero hogar. Mateo, no puedes simplemente dejar tus libros esparcidos por el suelo. ¿Y si alguien se tropieza? La voz de Duda resonaba por el pasillo mientras organizaba los gruesos volúmenes en braille que el niño dejaba por el camino. Perdona, Duda, no veo el desorden, ¿recuerdas? Mateo respondía con una sonrisita pícara, sabiendo muy bien que esa era una excusa conveniente. Ah, no me vengas con esas. Sabes exactamente dónde dejas las cosas. El profesor Juan me ha dicho que tienes mejor memoria espacial que mucha gente que ve. Duda colocó el último libro en la estantería y tiró de su amigo de la mano. Vamos fuera, quiero enseñarte algo nuevo en el jardín. Rafael, sentado en su despacho, escuchaba estas interacciones con una sonrisa en el rostro. La determinación de Duda de tratar a Mateo como una persona normal, sin condescendencia ni pena, era exactamente lo que su hijo necesitaba. Y más, la niña tenía el don de desafiarlo, de empujarlo más allá de los límites que él mismo se había impuesto en su vida. Antes, Mateo rara vez salía de casa, temeroso del mundo que no podía ver. Ahora, guiado por la mano firme y segura de Duda, exploraba el jardín, aprendía a nadar en la piscina, siempre con la supervisión atenta de Luisa, e incluso se aventuraba en pequeños paseos por el barrio. Luisa, por su parte, encontraba un propósito renovado en sus días. Su formación como enfermera finalmente volvía a ser valorada. Supervisaba la salud de Mateo, administraba su medicación para prevenir nuevas convulsiones y mantenía un contacto constante con sus médicos. Rafael había insistido en que tuviera acceso a todos los recursos necesarios. No se escatimaría en nada cuando se trataba del bienestar de su hijo, pero no todo eran flores. Por la noche, cuando todos dormían, Luisa luchaba contra dolores cada vez más frecuentes. Lo que había comenzado como punzadas ocasionales en el abdomen ahora era una molestia constante que ningún analgésico común conseguía aliviar por completo. Aún así, guardaba silencio sobre su sufrimiento, temiendo perturbar la armonía que finalmente habían encontrado. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Duda una mañana, notando la palidez en el rostro de Luisa mientras desayunaban en la espaciosa cocina de la mansión. «Sí, estoy bien, cariño. Solo que no he dormido muy bien». Duda entrecerró los ojos, no del todo convencida. Había heredado de su madre no solo su aguda inteligencia, sino también la capacidad de percibir cuando algo no iba bien. Sin embargo, antes de que pudiera insistir, Mateo entró en la cocina guiado por Rosa, la gobernanta que servía a la familia Vasconcelos desde hacía más de 20 años.
Buenos días, Duda. Buenos días, tía Luisa. El entusiasmo del niño era contagioso. Papá ha dicho que hoy podemos ir al planetario. Tienen una exhibición especial para personas ciegas, con modelos táctiles del sistema solar. Los ojos de Duda brillaron. ¿En serio? Nunca he ido a un planetario. Yo tampoco, confesó Mateo, sentándose a la mesa mientras Rosa le servía el desayuno. Pero el profesor Juan dice que es increíble, incluso para quien no puede ver las estrellas. Podemos sentir los planetas, entender sus órbitas, y hay un audio que lo explica todo. Luisa sonrió, agradecida por la distracción. Suena maravilloso, niños. ¿A qué hora vamos? Después de comer, respondió Rafael, entrando en la cocina en ese momento. Incluso ciego, se movía por la casa con una familiaridad impresionante, resultado de años de adaptación a su condición. Carlos ya lo ha organizado todo. Tendremos una visita guiada privada. Lo que debería haber sido un día de descubrimientos y alegría, sin embargo, se transformó rápidamente en una pesadilla. En medio de la visita al planetario, mientras Mateo tocaba con reverencia un modelo en relieve de Saturno, sus ojos se abrieron de repente de par en par, su cuerpo se puso rígido y cayó al suelo, convulsionando violentamente. ¡Mateo! El grito de Rafael rasgó el aire. Instintivamente se arrodilló, con las manos tanteando desesperadamente el espacio, buscando a su hijo. Duda, por su parte, se mantuvo sorprendentemente tranquila. «Mamá, es como la otra vez». Luisa ya estaba en acción, colocando al niño de lado, protegiendo su cabeza, controlando el tiempo de la convulsión. Pero esta vez, algo era diferente. La crisis parecía más intensa, más prolongada, y cuando finalmente cesó, Mateo no recobró la conciencia como había ocurrido en el hospital. «Tenemos que llevarlo a urgencias», determinó Luisa, el tono de enfermera experimentada superponiéndose por completo al de empleada. Ahora, los minutos que siguieron fueron un borrón de actividad frenética. Carlos llamó a una ambulancia, mientras Luisa mantenía estables las constantes vitales de Mateo. Rafael, normalmente tan controlado, parecía al borde del colapso, sosteniendo la mano inerte de su hijo, murmurando palabras de consuelo que el niño no podía oír. Duda observaba todo con los ojos muy abiertos de miedo, pero también de fascinación. La emergencia médica, en lugar de asustarla, parecía confirmar algo que ya sabía en el fondo de su corazón. Quería ser médica. Quería tener el poder de ayudar a personas como su madre estaba ayudando a Mateo ahora. En el hospital, no el San Conrado, donde ocurrió el incidente original, sino una institución más pequeña y menos prestigiosa, donde Rafael sabía que su hijo sería tratado como un paciente, no como una oportunidad de publicidad. Mateo fue llevado inmediatamente para hacerle pruebas. Tomografía computarizada, electroencefalograma, análisis de sangre, una batería completa para intentar entender qué estaba causando las convulsiones cada vez más severas. En la sala de espera, Rafael se sentaba inmóvil, el rostro una máscara de preocupación. Luisa, a su lado, intentaba ofrecer palabras de consuelo, aunque ella misma sentía un dolor cada vez más intenso en su abdomen. Duda permanecía en silencio, sosteniendo la mano de su madre, absorbiendo cada detalle del ambiente hospitalario, desde los equipos hasta las interacciones entre los profesionales de la salud. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, apareció el neurólogo responsable. Su rostro grave hizo que a todos se les encogiera el corazón. «Señor Vasconcelos, hemos detectado algo en las pruebas de Mateo. Hay un área de presión anormal en el cerebro, cerca del centro visual. Creemos que podría ser un tumor». Rafael sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. «¿Un tumor? Mi hijo. ¿Tiene un tumor cerebral?» Es prematuro hacer ese diagnóstico definitivo, pero definitivamente hay una masa ejerciendo presión en áreas críticas. Eso explicaría tanto las convulsiones como, posiblemente, su ceguera progresiva de hace años. Luisa sintió que se le revolvía el estómago. Un tumor cerebral en un niño de 8 años. La injusticia de aquello era abrumadora. «¿Cuáles son las opciones de tratamiento?», preguntó ella con la voz temblorosa pero decidida. «Necesitaremos una biopsia para determinar si es benigno o maligno. Pero dada su ubicación,
nos enfrentamos a un desafío significativo. La cirugía será extremadamente delicada, con riesgos considerables. Rafael, a pesar del shock, mantuvo la compostura. ¿Quién es el mejor neurocirujano disponible para este tipo de procedimiento? El dinero no es un problema. Podemos traer especialistas de fuera si es necesario. El médico dudó un momento antes de responder. Que en realidad, señor Vasconcelos, la mayor especialista en este tipo específico de cirugía trabaja aquí mismo en Madrid, la doctora Beatriz Almeida. Rafael se quedó helado al oír ese nombre. Beatriz Almeida, la hermana menor de Elena, su difunta esposa, la mujer que desde el accidente se negaba a hablar con él, culpándolo de la muerte de su hermana. Beatriz, murmuró él, el nombre saliendo como una plegaria y una maldición simultáneamente. ¿La conoce?, preguntó el neurólogo, sorprendido. Era mi cuñada, hermana de mi difunta esposa. Un pesado silencio cayó sobre el grupo, roto solo por el suave sonido del llanto contenido de Duda, que finalmente comprendía la gravedad de la situación. «Mamá, ¿Mateo se va a morir?», preguntó en un susurro casi inaudible. Luisa abrazó a su hija con fuerza. «No, cariño, van a hacerle una cirugía para ayudarle. Los médicos son muy buenos, y Mateo es fuerte». Pero la verdad, que Luisa no se atrevía a decir en voz alta, era que sin Beatriz Almeida, las posibilidades de Mateo se reducían significativamente. Y convencer a aquella mujer de operar al sobrino que nunca había conocido, a petición del hombre al que culpaba de la muerte de su hermana, sería casi imposible. En el quirófano pediátrico, preparándose para otro procedimiento, la doctora Beatriz Almeida no tenía idea de la tormenta que estaba a punto de entrar en su vida organizada y controlada. A sus 45 años, era una de las neurocirujanas más respetadas del país. Especialmente en casos pediátricos, se decía que sus manos tenían la precisión de instrumentos de alta tecnología y la suavidad de las plumas, la combinación perfecta para operar estructuras tan delicadas como el cerebro de un niño. Lo que pocos sabían era que Beatriz había canalizado todo su dolor por la pérdida de su hermana en su carrera. Cada vida que salvaba era, de alguna manera, un intento de compensar la única que no había podido salvar, Elena, la hermana que se había ido 5 años antes, en un accidente de coche causado, en opinión de Beatriz, por la imprudencia de Rafael. «Doctora Almeida», llamó una enfermera interrumpiendo sus preparativos. «Hay un caso nuevo que necesita su evaluación urgente. Un niño de 8 años, con sospecha de tumor cerebral en la región occipital, cerca del centro visual». Beatriz asintió, profesional como siempre. «Pasaré por allí en cuanto termine esta cirugía. Prepare las pruebas para que las revise». La enfermera vaciló. «Hay una complicación. El paciente es Mateo Vasconcelos». Beatriz se quedó helada, el nombre golpeándola como un rayo. Vasconcelos. El sobrino que nunca había conocido. El hijo de Elena, que ahora vivía solo con Rafael, el hombre al que había jurado no volver a dirigir la palabra. «¿Y Rafael?», preguntó con la voz repentinamente ronca. «Está aquí, sí, y ha pedido específicamente hablar con usted». Por un momento Beatriz consideró negarse, derivar el caso a otro cirujano, a cualquiera, pero entonces la imagen de Elena acudió a su mente. Los mismos ojos azules que, según todos decían, el niño había heredado. Aquel niño era parte de su hermana, y como médica, había jurado ayudar a todos los que lo necesitaran, dejando las cuestiones personales a un lado. «Dígale que iré a verlos en cuanto sea posible», respondió finalmente. Mientras tanto, en la habitación a la que habían trasladado a Mateo, el niño finalmente se despertaba, confuso y desorientado. «Papá, Duda, ¿dónde estoy?», llamó, con la voz débil y asustada. Rafael, sentado junto a la cama, le tomó inmediatamente la mano. «Estamos aquí, hijo. Estás en el hospital. Tuviste otra convulsión, más fuerte que la anterior. Sentí como si la cabeza me fuera a explotar», murmuró Mateo. «Y después, no me acuerdo de nada más». Duda se acercó a la cama, sosteniendo la otra mano de su amigo. «Te desmayaste, Mateo, pero los médicos te van a ayudar. Hay una doctora muy buena que te va a cuidar. Quiero ir a casa».
gimoteó Mateo, las lágrimas corriendo por su pálido rostro. Pronto, hijo, te lo prometo. Pero primero tenemos que hacer algunos tratamientos. ¿Cómo explicarle a un niño de 8 años qué era un tumor cerebral? ¿Cómo decirle que necesitaría someterse a una cirugía compleja, con riesgos que ni siquiera los adultos podían comprender completamente? Fue Luisa quien encontró las palabras adecuadas, sentándose en el borde de la cama, con la suavidad que solo una madre posee, explicó. Mateo, ¿sabes cuando estás jugando con tus bloques de construcción y sin querer pones uno en el lugar equivocado? Y entonces las otras piezas se quedan apretadas. No encajan bien, pues algo parecido está pasando en tu cabeza. Una pequeña parte está en el lugar equivocado, apretando otras partes, y eso está causando las convulsiones. ¿Y cómo quitan esa parte del lugar equivocado?, preguntó el niño, sorprendentemente tranquilo. Los médicos van a hacer una cirugía, como una operación de rescate, para quitar esa pieza que está molestando y volver a poner todo en su sitio. Mateo se quedó en silencio un momento, procesando la información. Luego, con la sabiduría que a veces solo los niños poseen, preguntó, ¿y si lo ponen todo en su sitio, podré volver a ver? La pregunta tomó a todos por sorpresa. Rafael se atragantó con la emoción. Hacía años que Mateo no hablaba de recuperar la visión, como si hubiera aceptado su condición como permanente. No lo sabemos, hijo, respondió Luisa con honestidad, pero existe esa posibilidad, sí. La parte que está apretada está cerca de donde el cerebro procesa lo que ven los ojos. Cuando quiten la presión, quiero operarme, decidió Mateo con una determinación sorprendente. No solo por las convulsiones, quiero intentar volver a ver, quiero ver cómo es Duda, quiero ver la cara de mi padre, quiero ver las estrellas que sentimos en el planetario. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió y entró la doctora Beatriz Almeida. Alta, elegante, con los mismos rasgos finos de Elena, aunque sus ojos eran castaños, no azules. Al ver a Rafael, su cuerpo se tensó visiblemente, pero su mirada se suavizó al posarse en Mateo. «Hola, Mateo. Soy la doctora Beatriz», se presentó ella acercándose a la cama. «¿Usted es la médica que va a arreglarme la cabeza?», preguntó el niño directamente. Una pequeña sonrisa curvó los labios de Beatriz. «Todavía estamos evaluando lo que habrá que hacer, pero sí, soy especialista en este tipo de problemas». Luego, por primera vez en 5 años, miró directamente a Rafael. No había calidez en su mirada, solo una forzada neutralidad profesional. «Necesitamos hablar sobre las opciones, señor Vasconcelos». «Beatriz», comenzó Rafael con la voz entrecortada. «Sé que me odias y tienes todo el derecho, pero por favor, ayuda a mi hijo. Es todo lo que me queda de Elena». Beatriz mantuvo una expresión impasible, aunque algo tembló en sus ojos al oír el nombre de su hermana. «¿Podemos hablar en privado?». Mientras los adultos salían de la habitación para discutir los detalles del caso, Duda permaneció junto a Mateo, sosteniendo su mano. «Tengo miedo, Duda», confesó el niño en un susurro. «Yo también», respondió ella con honestidad. «Pero mi madre dice que tener miedo es normal. Lo importante es no dejar que el miedo te impida hacer lo que tienes que hacer». Mateo apretó la mano de su amiga. «Si puedo volver a ver, serás la primera persona a la que miraré». En el pasillo, lejos de los oídos de los niños, la conversación entre los adultos tomaba un rumbo tenso. Beatriz había revisado las pruebas y confirmado el diagnóstico. Un tumor benigno, pero localizado en un área extremadamente delicada del cerebro. «La cirugía es necesaria», explicó ella con frialdad clínica. «Las convulsiones empeorarán y con el tiempo podrían causar daños permanentes. Además, la presión continua sobre el nervio óptico podría estar impidiendo cualquier posibilidad de recuperación de la visión». «¿Entonces existe esa posibilidad?», preguntó Rafael, aferrándose a esa esperanza. «¿Puede volver a ver?». «Es una posibilidad remota, pero existe. El problema es que la cirugía en sí presenta riesgos significativos. Estamos hablando de una operación en el cerebro de un niño, cerca de estructuras vitales. Los riesgos incluyen daños permanentes en la cognición, la motricidad, o incluso…». No completó la frase,
pero todos entendieron lo que estaba en juego. La vida de Mateo. ¿Cuál es la tasa de éxito en casos como este?, preguntó Luisa, la enfermera, en ella buscando datos concretos. Con el cirujano adecuado, alrededor del 70%. Conmigo. Beatriz dudó, el orgullo profesional luchando contra su aversión personal hacia Rafael. Conmigo, la tasa sube a aproximadamente el 85%. Por favor, Beatriz, imploró Rafael. Sé que no merezco nada de ti, pero Mateo es inocente. Es el hijo de tu hermana. Beatriz respiró hondo, luchando contra emociones contradictorias. No puedo darte una respuesta ahora. Necesito revisar el caso completamente, consultar a otros especialistas y... Hizo una pausa, mirando directamente a Rafael. Hay complicaciones más allá de las médicas. El Hospital San Conrado está intentando impedir que yo realice esta cirugía. ¿Qué? ¿Por qué?, preguntó Rafael incrédulo. Conflicto de intereses. Después del incidente con tu hijo allí, después del vídeo que expuso la negligencia de sus médicos, argumentan que tengo una conexión personal con el caso y que eso compromete mi imparcialidad profesional. Rafael sintió que la ira crecía en su pecho. Incluso ahora, incluso cuando la vida de su hijo estaba en juego, el hospital estaba más preocupado por su imagen pública que por hacer lo correcto. Voy a resolver eso, prometió él, la determinación evidente en cada palabra. Aunque tenga que comprar el maldito hospital entero. Beatriz, solo prométeme que si el camino está despejado, considerarás realizar la cirugía. Tras un largo momento de silencio, ella asintió casi imperceptiblemente. Por Elena y por el niño, no por ti. Cuando regresaron a la habitación, encontraron una escena que derretiría hasta el corazón más endurecido. Duda se había subido a la cama del hospital y se sentaba junto a Mateo, leyéndole uno de los libros que habían traído con las prisas, El Principito. Sus voces infantiles llenaban el ambiente estéril de vida y esperanza. Las personas mayores tienen estrellas que no son las mismas. Para unos, los que viajan, las estrellas son guías. Para otros, no son más que lucecitas. Para otros, que son sabios, son problemas. Leía Duda tropezando ocasionalmente con las palabras más difíciles. Ojalá pudiera ver las estrellas, comentó Mateo con la cabeza apoyada en el hombro de su amiga. Las verás, respondió Duda con la certeza absoluta que solo un niño puede tener. La doctora te arreglará la cabeza y verás las estrellas, y el cielo, y los árboles, y todo. Y a ti, añadió Mateo. Quiero verte a ti más que a nada. Luisa sintió una nueva oleada de dolor atravesar su cuerpo, más fuerte que todas las anteriores, y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. El movimiento no pasó desapercibido para Beatriz, cuya mirada clínica captó inmediatamente los signos de sufrimiento físico. «Señora Santos, ¿se encuentra bien?», preguntó acercándose. «Sí, estoy bien», mintió Luisa. «Solo cansada. Ha sido un día difícil para todos». Pero Beatriz no se convenció. «Señora Santos, soy médica desde hace más de 20 años. Reconozco el dolor cuando lo veo. ¿Cuánto tiempo lleva sintiendo esto?». Rafael se giró en dirección a las dos, alarmado. «Luisa, ¿estás enferma?». La pregunta directa de Rafael, sumada a la mirada escrutadora de Beatriz, finalmente rompió las defensas de Luisa. Lágrimas escaparon de sus ojos mientras confesaba. Unos meses. Empezó como un dolor pequeño, luego fue empeorando. Pero con todo lo que estaba pasando, con la mudanza, con Mateo, nunca parecía el momento adecuado para ocuparme de ello. «¿Mamá?», llamó Duda, notando finalmente el estado de Luisa. «¿Qué pasa?». «Nada, cariño, solo un dolorcillo molesto». Pero Beatriz ya estaba en acción, llamando a una enfermera, ordenando pruebas inmediatas. Dolor abdominal persistente durante meses. «Señora Santos, esto necesita ser investigado ahora mismo». Y así, en el espacio de unas pocas horas, dos mundos que se habían conectado por casualidad en una sala de espera de hospital estaban nuevamente unidos en una batalla por la vida. No solo la de Mateo, sino ahora también la de Luisa. Mientras se la llevaban para hacerle pruebas, Luisa miró hacia atrás una última vez, viendo a Duda y Mateo lado a lado en la cama del hospital,
2 niños inocentes unidos por circunstancias extraordinarias. Su hija, que siempre había soñado con ayudar a los demás, y el niño ciego que había traído tanta luz a sus vidas. «Cuida de ella», le pidió a Rafael, su voz apenas audible. «Si algo me pasa, cuida de mi hija». Rafael, aunque no podía ver el rostro de Luisa, sintió el peso de aquellas palabras, y en ese momento hizo una promesa silenciosa no solo a ella, sino también a sí mismo. Haría todo lo que estuviera a su alcance para proteger a esas 2 familias que el destino había entrelazado de formas tan inesperadas. Lo que ninguno de ellos podía imaginar era que el viaje que tenían por delante sería aún más arduo de lo que podían prever, y que, antes de que pudieran encontrar la cura para sus males físicos, necesitarían primero curar heridas mucho más profundas, aquellas que ni el bisturí más preciso ni el medicamento más potente podrían alcanzar. Los resultados de las pruebas de Luisa llegaron a la mañana siguiente, trayendo la noticia que todos temían: cáncer de ovario, en estadio avanzado. El silencio que siguió al diagnóstico fue ensordecedor, roto solo por el sonido ahogado del llanto contenido de Rafael, que aún sin poder ver, sentía el peso del dolor que llenaba el ambiente. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Luisa, la voz sorprendentemente firme para alguien que acababa de recibir una sentencia tan cruel. La oncóloga, la doctora Camila Núñez, dudó. «Con un tratamiento agresivo, quimioterapia, cirugía y luego más quimioterapia, podemos hablar de años, sin tratamiento de meses quizás». «¿Y las posibilidades de cura?», insistió Luisa. «En este estadio alrededor de un 30%, pero cada organismo responde de manera diferente, y usted es joven, lo que aumenta sus posibilidades». Duda, a quien Rafael había insistido que permaneciera en la habitación de Mateo mientras los adultos conversaban, no tenía idea de la tormenta que se cernía sobre su madre. Mientras tanto, sentada al borde de la cama de su amigo, continuaba leyendo historias y haciendo planes para cuando él mejorara. «Cuando puedas ver, te enseñaré cómo es un arcoíris», decía ella, sosteniendo la mano de Mateo. «Y iremos al zoológico, y al acuario y al parque de atracciones. Hay tantas cosas que tienes que ver, Mateo». El niño sonreía, sus ojos azules que no veían brillando, con una esperanza renovada. «¿De verdad crees que podré ver todo eso? ¿Duda?» «Estoy segura», afirmó ella con esa convicción inquebrantable de los niños. «La doctora Beatriz es la mejor médica del mundo, todo el mundo lo dice. Y mi madre dijo que si quitan la cosa que está apretando tu cerebro, puedes volver a ver». En la sala de conferencias donde los adultos discutían los 2 casos, el tumor de Mateo y el cáncer de Luisa, la atmósfera no compartía el mismo optimismo. «Necesitaremos coordinar ambos tratamientos», explicaba la doctora Beatriz, que sorprendentemente había asumido el liderazgo del equipo médico, aunque aún no había aceptado oficialmente operar a Mateo. «La cirugía del niño no puede esperar mucho. Las convulsiones se están volviendo más frecuentes y severas. En cuanto a la señora Santos, la primera sesión de quimioterapia debe comenzar cuanto antes». Rafael, sentado con la cabeza baja, absorbía cada palabra como un golpe físico. En menos de una semana, las 2 personas que habían traído de nuevo la luz a su vida estaban luchando por su propia existencia. «¿Cómo se lo vamos a contar a Duda?», preguntó él, verbalizando finalmente la pregunta que pesaba en el corazón de todos. Luisa se secó una lágrima solitaria. «Con la verdad, mi hija es más fuerte de lo que parece, y lo más importante, merece saber lo que está pasando». Cuando regresaron a la habitación, encontraron a Duda y Mateo durmiendo. La niña todavía sentada al borde de la cama, la cabeza apoyada cerca de la de su amigo, el libro El Principito abierto sobre su regazo. La escena era de una ternura tan pura que por un momento nadie tuvo el valor de despertarlos. «Mira eso», susurró Beatriz, señalando las manos de los niños, firmemente entrelazadas incluso en el sueño. «Es por esto que estoy aquí. No por ti, Rafael, ni siquiera solo por Elena, sino por ellos». Rafael, incapaz de ver la escena que tanto conmovía a su excuñada, pudo sentir la emoción en su voz. «Gracias, Beatriz. Sé que no merezco tu ayuda, pero ellos sí la merecen». Horas después,
Cuando los niños despertaron, Luisa se sentó junto a su hija y con la delicadeza que solo una madre posee, le explicó su enfermedad. Es como una batalla dentro de mi cuerpo, cariño. Unas células malas están intentando apoderarse y voy a necesitar medicinas muy fuertes para combatirlas. Los ojos de Duda se llenaron de lágrimas. ¿Te vas a morir, mamá? Todo el mundo se muere algún día, hija, pero voy a luchar con todas mis fuerzas para quedarme contigo por mucho, mucho tiempo. Luisa abrazó a su hija con fuerza, permitiéndose, por primera vez, llorar abiertamente. Y mientras esté luchando esta batalla, necesitaré tu ayuda. Duda se secó las lágrimas, enderezando los hombros con una determinación sorprendente para alguien tan joven. ¿Cómo puedo ayudar? Siendo fuerte, cuidando de ti misma cuando yo no pueda, y sobre todo continuando siendo amiga de Mateo. Él también tiene una lucha por delante. La niña miró a su amigo, que había escuchado toda la conversación en silencio, con lágrimas corriendo por su pálido rostro. Vamos a luchar juntos, ¿verdad, Mateo? Juntos, asintió él extendiendo la mano al aire que Duda inmediatamente sostuvo. Los días que siguieron fueron un torbellino de preparativos. El Hospital San Conrado, consciente del poder y la influencia de Rafael Vasconcelos, finalmente desistió de sus objeciones a que Beatriz realizara la cirugía de Mateo, especialmente después de que Rafael amenazara con ir de nuevo a la prensa, esta vez exponiendo cómo la institución estaba anteponiendo su imagen a la vida de un niño. Mientras tanto, Luisa comenzaba su primera ronda de quimioterapia. El tratamiento era brutal, dejándola exhausta y con náuseas. Su hermoso cabello castaño comenzó a caer y pronto decidió raparse por completo, para ahorrarse la angustia de verlo desaparecer poco a poco. «Sigue siendo preciosa», dijo Rafael, cuando ella regresó de la peluquería con la cabeza rapada. Él no podía verla, pero sus manos alcanzaron el rostro de Luisa con una delicadeza sorprendente, sus dedos trazando suavemente las líneas de su cara, como si memorizara cada detalle. «¿Cómo puedes saberlo?», preguntó ella, con la voz entrecortada por la emoción del momento. «No necesito los ojos para ver tu belleza, Luisa. Está en tu voz, en tu fuerza, en la forma en que cuidas de los demás incluso cuando tú misma necesitas cuidados». Algo nuevo estaba creciendo entre ellos, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. En medio del caos y el dolor florecía una conexión profunda, un amor nacido de la adversidad compartida y el respeto mutuo. La fecha para la cirugía de Mateo fue finalmente fijada. La operación sería larga y delicada, con riesgos significativos. La noche anterior al procedimiento, mientras Luisa descansaba de otra sesión debilitante de quimioterapia, Rafael se sentó junto a la cama de su hijo para una conversación que había pospuesto durante demasiado tiempo. «Mateo, hay algo que necesito contarte», comenzó, sosteniendo la pequeña mano de su hijo entre las suyas. «Sobre la médica que te va a operar mañana». «¿La doctora Beatriz?», preguntó el niño somnoliento. «Sí, ella es la hermana de tu madre, Mateo, tu tía». El silencio que siguió fue roto por la respiración acelerada del niño, procesando esta revelación. «Mi tía, pero ¿por qué nunca la he conocido?». Rafael respiró hondo, buscando las palabras adecuadas para explicar una situación tan compleja a un niño. «Después del accidente que se llevó a tu madre y me quitó la vista, tu tía Beatriz se puso muy triste, tan triste que no podía estar cerca de nosotros, porque le recordaba a tu madre». «¿Ella te culpa por el accidente?», preguntó Rafael temiendo la respuesta. «A ti no, hijo, jamás a ti. Me culpa a mí, y quizás tenga razón. ¿Qué pasó en el accidente, papá? Nunca me lo has contado bien». Era verdad. Rafael siempre había evitado los detalles, principalmente porque la culpa que cargaba era demasiado pesada. Pero su hijo merecía la verdad. «Volvíamos de una cena. Yo había discutido con tu madre, una tontería, ya ni me acuerdo de qué. Conducía demasiado rápido, enfadado. No vi el camión que venía en sentido contrario. Su voz falló. Cuando desperté en el hospital, ya no podía ver, y tu madre se había ido para siempre. Beatriz estaba allí, destrozada por el dolor. Me gritó, me culpó, y tenía razón.
Mateo apretó la mano de su padre con una fuerza sorprendente. No fue tu culpa, papá. Fue un accidente. Un accidente que podría haber evitado si no hubiera estado tan enfadado, admitió Rafael, con lágrimas corriendo por su rostro marcado por la cicatriz. Y ahora, después de 5 años, tu tía Beatriz va a operarte. Aunque me odie, está aquí por ti. Porque es una buena médica, como duda lo será algún día, dijo Mateo con esa sabiduría que a veces surgía inesperadamente. Rafael sonrió entre lágrimas. Sí, hijo, exactamente por eso. Al día siguiente, mientras preparaban a Mateo para la cirugía, Duda entró en la habitación con un pijama de hospital limpio, un regalo del equipo médico que se había encariñado con su determinación. He venido a darte un abrazo de buena suerte, anunció acercándose a la cama, y te prometo que estaré aquí cuando te despiertes. ¿Y si no puedo ver cuando me despierte?, preguntó Mateo, expresando finalmente su mayor miedo. No importa, respondió Duda, sin dudar. Yo te describiré todo, como siempre. Colores, formas, personas, hasta que puedas verlo por ti mismo. Esa certeza absoluta de que volvería a ver, viniendo de una niña que apenas había cumplido 11 años, trajo una sonrisa al rostro de Mateo. Gracias, Duda. Cuando los enfermeros vinieron a buscar al niño para llevarlo al quirófano, él sostuvo la mano de su padre por última vez. Papá, si puedo ver después de la cirugía, quiero que lo primero que me enseñes sea una foto de mamá. Quiero saber cómo era. Rafael asintió, incapaz de hablar, un nudo de emoción bloqueando su garganta. En el pasillo, mientras se llevaban a Mateo, Beatriz se acercó a Rafael con el rostro como una máscara de profesionalismo. Estamos a punto de empezar. La cirugía debería durar unas 6 horas. Haré lo posible, Rafael, por él, por el hijo de Elena. Sé que lo harás, Beatriz. Confío en ti. Las horas que siguieron fueron las más largas de la vida de Rafael. Sentado en la sala de espera, con Duda dormida en el sofá de al lado, y Luisa sosteniendo su mano a pesar de su propia debilidad, oscilaba entre la esperanza y la desesperación. ¿Qué pasaría si la cirugía salía mal? ¿Y si su hijo sobrevivía, pero nunca volvía a ver? ¿O peor, si quedaba con secuelas permanentes? Deja de pensar en lo peor, murmuró Luisa, como si pudiera leer sus pensamientos. Mateo es fuerte, y Beatriz es la mejor en lo que hace. ¿Cómo puedes preocuparte por mí cuando estás pasando por todo esto?, preguntó Rafael, apretando suavemente su mano. Porque en los momentos difíciles, cuidar de los demás a veces es la mejor manera de cuidarse a uno mismo, respondió ella simplemente. Finalmente, después de casi 7 horas de angustiosa espera, Beatriz apareció en el pasillo. Su rostro exhausto no revelaba nada, y Rafael, incapaz de ver su expresión, sintió que el corazón se le aceleraba. «Beatriz», llamó levantándose. «¿Cómo está? La cirugía». «La cirugía ha sido un éxito, Rafael», respondió ella, con la voz cansada pero satisfecha. «Hemos conseguido extirpar el tumor por completo. Era benigno, como sospechábamos, y aunque estaba en una zona delicada, no parece haber causado daños permanentes en las estructuras cerebrales». «¿Y su vista?», preguntó Duda, que se había despertado con la llegada de la médica. «¿Podrá volver a ver?». Beatriz sonrió a la niña. «Es pronto para decirlo con certeza, cariño. Pero hay señales prometedoras. El nervio óptico llevaba años comprimido por el tumor, lo que explicaría la pérdida progresiva de visión. Ahora que hemos aliviado la presión, existe una posibilidad real, sí». Un suspiro colectivo de alivio llenó el ambiente. Luisa, a pesar de su debilidad, se levantó para abrazar a Duda, que saltaba de alegría. «¿Cuándo podremos verlo?», preguntó Rafael. «Está en recuperación ahora. En unas horas será trasladado a la UCI pediátrica, donde permanecerá al menos 48 horas. Podrán visitarlo brevemente en cuanto lo trasladen». Antes de que Beatriz pudiera alejarse, Rafael dio un paso hacia ella. «Beatriz, no hay palabras para agradecer lo que has hecho hoy. No lo he hecho por ti, Rafael. Lo sé, lo has hecho por Elena y por Mateo. Pero aún así, gracias». Algo en la sinceridad de aquellas palabras pareció romper finalmente la barrera que Beatriz había erigido alrededor de su corazón. Sus siguientes palabras llegaron cargadas de una emoción que sorprendió a todos,
incluida a ella misma. He pasado 5 años odiándote, Rafael, odiándote por conducir aquella noche, por discutir con Elena, por sobrevivir cuando ella no lo hizo. Era más fácil canalizar todo mi dolor en una ira dirigida a ti que enfrentar la verdad. Los accidentes ocurren, y mi hermana no querría que yo pasara el resto de mi vida alimentando este odio. Lágrimas corrían libremente por el rostro de Beatriz ahora. Cuando he visto a tu hijo hoy, los mismos ojos de Elena, la misma determinación, me he dado cuenta de que ya no puedo cargar con este peso. Ni tú tampoco deberías. Rafael, guiado por el sonido de su voz, encontró el camino hasta Beatriz y, vacilante, abrió los brazos. Para sorpresa de todos, ella aceptó el abrazo, permitiéndose finalmente llorar la pérdida de su hermana no con rabia, sino con el duelo sincero que había reprimido durante tanto tiempo. Allí, en el pasillo aséptico de un hospital, entre personas unidas por el azar y mantenidas juntas por el afecto, comenzaba un proceso de curación que iba mucho más allá de las habilidades de cualquier médico o del poder de cualquier medicamento. 2 días después, cuando Mateo fue trasladado a una habitación privada, su visión seguía sin cambios. Pero los médicos aseguraban que era normal. La recuperación, si llegaba, sería gradual. Lo importante era que estaba respondiendo bien, sin signos de infección ni complicaciones postoperatorias. En una tarde lluviosa, mientras Mateo descansaba y Luisa se recuperaba de otra sesión de quimioterapia, Rafael recibió una llamada perturbadora de su abogado. Señor Vasconcelos, tenemos un problema. Jorge Ferreira, el padre biológico de María Eduarda, ha reaparecido. Está exigiendo la custodia de la niña. Rafael sintió que se le helaba la sangre. ¿Cómo es posible? Abandonó a la niña hace años. Nunca contribuyó con un céntimo a su crianza. Parece que vio la historia en los medios. Sabe que la niña ahora vive con un multimillonario y quiere aprovecharse de la situación. Alega que nunca renunció legalmente a la paternidad y que Luisa le impidió ver a su hija. Eso es absurdo. Luisa ni siquiera sabe dónde ha estado en años. Lo sé, señor, pero ha contratado a un abogado agresivo y el juez ha fijado una audiencia preliminar para la próxima semana. Dado el estado de salud de la señora Santos, alega que ella no está en condiciones de cuidar adecuadamente de su hija. La indignación de Rafael era tan grande que apenas podía articular palabra. ¿Cómo contarle esto a Luisa, ya tan fragilizada por la enfermedad? ¿Cómo decirle a Duda que el padre que nunca se preocupó por ella ahora quería arrancarla de su madre y del nuevo hogar que habían encontrado? Aquella noche, mientras todos dormían, Rafael caminaba inquieto por la mansión, su bastón guiando sus pasos por los pasillos familiares. Se detuvo al oír un sonido bajo procedente de la habitación de Mateo, donde el niño había regresado tras recibir el alta hospitalaria. Al abrir la puerta silenciosamente, se dio cuenta de que no solo estaba Mateo allí. Duda dormía en un sillón improvisado como cama a su lado, sus manos de nuevo entrelazadas incluso en el sueño. La escena, que Rafael solo podía imaginar, le encogió el corazón. «Estos niños merecen estar juntos», murmuró para sí mismo, «y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para garantizarlo». A la mañana siguiente, mientras tomaban el desayuno, Rafael reunió el valor para contarle a Luisa la situación con Jorge. Su reacción fue de shock inicial, seguido de una determinación feroz que no esperaba de alguien tan debilitado por el tratamiento. «No se va a llevar a mi hija», declaró ella con la voz débil pero resuelta. «Jamás lo permitiré». «No lo permitiremos», corrigió Rafael. «Estamos juntos en esta batalla, Luisa, como en todas las demás». Cuando informaron a Duda sobre la situación, su reacción los sorprendió a ambos. En lugar de miedo o confusión, la niña demostró una claridad aterradora para su edad. «Él no es mi padre», dijo simplemente. «Un padre es quien cuida, quien ama. Él nunca ha hecho nada de eso». El día de la audiencia, el tribunal estaba lleno. A un lado, Jorge Ferreira, un hombre de aspecto descuidado a pesar del traje nuevo, claramente comprado para la ocasión. Al otro, Luisa, pálida y sin pelo debido a la quimioterapia, pero con una dignidad impresionante. A su lado, Rafael, elegante incluso en su ceguera, y Duda, seria con un vestido sencillo pero bien planchado.
Para sorpresa de todos, Mateo había insistido en venir también, todavía con la cabeza parcialmente vendada. «Ella estuvo conmigo cuando más la necesité», le argumentó a su padre. «Ahora es mi turno de estar con ella». El abogado de Jorge presentó su caso con una agresividad calculada, pintando a Luisa como una madre incapaz debido a su enfermedad e insinuando que se había aprovechado de la situación de Mateo para atraer la atención de un hombre rico. Cuando llegó su turno de hablar, Luisa se levantó con dificultad rechazando ayuda. Su voz, aunque débil, transmitía una fuerza moral que silenció la sala. «Crié a mi hija sola desde que tenía 2 años, cuando el señor Ferreira simplemente desapareció. Ni una llamada, ni un regalo de cumpleaños, ni una visita. Ahora reaparece, no por amor a la hija que abandonó, sino por el dinero que imagina poder conseguir». Hizo una pausa, respirando con dificultad. «Estoy enferma, sí, pero cada día que me quede de vida lo dedicaré a cuidar de mi hija, a amarla, a prepararla para el futuro. Y tengo a mi lado a personas que también la aman, que han formado con ella una familia verdadera, no de sangre, sino de corazón». Jorge se levantó, furioso. «Es mi hija, tengo derechos». «¿Derechos?», interrumpió Rafael, levantándose también. «Los derechos se conquistan, señor Ferreira. Con presencia, con cuidado, con amor. Usted no tiene derechos sobre María Eduarda porque nunca cumplió con sus deberes hacia ella». La jueza, una mujer de mediana edad, con ojos perspicaces, observaba todo con atención. Finalmente, pidió escuchar a Duda, que se acercó con paso firme. «María Eduarda», comenzó la jueza amablemente, «esta es una situación complicada de entender para una niña de tu edad, pero necesito saber qué sientes. ¿Qué quieres?». Duda miró directamente a la jueza, luego a su madre, a Rafael y a Mateo, y finalmente a Jorge. «No lo conozco», dijo, señalando al hombre que era su padre biológico. «Él nunca estuvo presente cuando lo necesité. Mi verdadero padre es quien me ama, no quien me abandonó». Luego, en un gesto que sorprendió a todos, caminó hasta Rafael y le tomó la mano. «El señor Rafael me trata como a una hija desde el primer día. Cuida de mi madre cuando está enferma. Me da oportunidades que nunca tuve. Él es más padre para mí en pocos meses que este hombre en toda mi vida». La sala entera pareció contener la respiración. La jueza observó la escena durante un largo momento. Luego suspiró profundamente. «He visto muchos casos de disputa de custodia en mi carrera, pero pocos tan claros como este. La paternidad no es solo biológica, señor Ferreira. Se construye día a día». Se ajustó las gafas mirando directamente al hombre. «Su solicitud de custodia queda denegada. Y más, voy a recomendar una investigación sobre sus verdaderas intenciones, con la posibilidad de un proceso por intento de extorsión». Un murmullo recorrió la sala, mientras Jorge se levantaba furioso, siendo contenido por su abogado, que parecía igualmente decepcionado con el resultado. Fuera del tribunal, mientras la lluvia caía suavemente sobre Madrid, Luisa abrazó a su hija con toda la fuerza que pudo reunir. Rafael y Mateo se unieron al abrazo, formando un círculo protector alrededor de Duda. «Creo que ahora somos oficialmente una familia», dijo Rafael sonriendo. «Ya lo éramos», respondió Duda, «solo que ahora todo el mundo lo sabe». Pasaron 6 meses. El otoño pintaba los árboles del jardín con tonos de rojo y dorado, creando un paisaje que Mateo observaba fascinado desde la ventana de su habitación. Sí, observaba. 3 meses después de la cirugía, su visión había comenzado a regresar gradualmente. Primero solo bultos y sombras, luego formas más definidas y, finalmente, colores. No era una visión perfecta. Necesitaría gafas el resto de su vida y ciertos detalles permanecerían borrosos. Pero para alguien que había vivido en la oscuridad durante tanto tiempo, era un milagro. Lo primero que pidió ver, como había prometido, fue una foto de su madre. Lloró al reconocer en esa imagen los mismos ojos azules que veía en el espejo. Lo segundo que quiso ver fue a Duda, confirmando que su amiga era exactamente como la había imaginado. Pelo rizado, ojos grandes y expresivos, y una sonrisa que parecía iluminar el mundo a su alrededor. Luisa continuaba su batalla contra el cáncer. El tratamiento era brutal, pero estaba funcionando.
Los médicos hablaban de remisión parcial, palabras que traían esperanza donde antes solo había desesperación. ¿Y Rafael y Luisa? Lo que había comenzado como gratitud y respeto mutuo había florecido en algo más profundo. En una tarde tranquila, mientras los niños estudiaban con su tutor particular, Rafael le pidió a Luisa que se casara con él. «No sé cuánto tiempo tendré», respondió ella con lágrimas en los ojos. «El cáncer puede volver, y lo enfrentaremos juntos, si eso ocurre», prometió él. «No estoy pidiendo garantías de un futuro largo, Luisa. Estoy pidiendo compartir el presente cada día que tengamos». La boda fue sencilla e íntima, celebrada en el jardín de la mansión. Mateo sirvió como padrino de su padre, orgulloso con su primer traje. Duda, como dama de honor de su madre, esparcía pétalos de rosa por el camino. Y para sorpresa de todos, Beatriz asistió, trayendo como regalo una beca para Duda en un programa especial para jóvenes aspirantes a médicos, administrado por la propia universidad donde ella impartía clases. «Tiene el don», le explicó Beatriz a Rafael, «el mismo que vi en Elena cuando éramos jóvenes, la misma compasión, la misma determinación». En los meses que siguieron, la mansión antes silenciosa se transformó verdaderamente en un hogar. Las risas de los niños resonaban por los pasillos. La música del piano que Mateo había vuelto a estudiar, con renovado entusiasmo, llenaba las tardes, y las conversaciones alrededor de la mesa del comedor se extendían hasta bien entrada la noche. En una de esas noches, mientras celebraban el 12º cumpleaños de Duda, Rafael propuso un brindis especial. Todos levantaron sus copas, los niños con zumo de uva, los adultos con vino. «Por los 30 que giraron la cara», comenzó él, con la voz entrecortada por la emoción, «y por la única que vio más que todos». Duda se sonrojó, poco acostumbrada a ser el centro de atención de esa manera. Pero Mateo, ahora capaz de ver el rubor en el rostro de su amiga, completó el brindis. «Por la niña que me enseñó que no siempre necesitamos los ojos para ver lo que realmente importa». Luisa, aunque débil, sonrió radiante. «Y por la familia que encontramos cuando menos lo esperábamos». Beatriz, ahora una presencia constante en sus vidas, añadió: «Por la curación que viene no solo de la medicina, sino del amor y la compasión». Y así, mientras el sol se ponía en el horizonte de Madrid, aquella familia improbable, unida no por la sangre sino por algo mucho más fuerte, celebraba no solo un cumpleaños, sino cada día que tenían juntos, cada obstáculo superado, cada pequeña victoria. El camino por delante aún tendría desafíos. La salud de Luisa seguía siendo frágil, la visión de Mateo requería cuidados constantes, y Duda enfrentaría la presión de crecer dividida entre dos mundos, el de la riqueza en el que ahora vivía y el de la sencillez de sus orígenes. Rafael, por su parte, continuaba cargando con el peso de su pasado, aunque ahora lo hacía con hombros más ligeros, fortalecido por el perdón de Beatriz y el amor de su nueva familia. Pero aquella noche, en aquel momento, todo eso parecía lejano. Lo que importaba era el presente, el brillo en los ojos de Mateo al ver las velas del pastel encendidas por primera vez, la sonrisa de Duda al abrir regalos que jamás imaginó recibir, la mano de Luisa firmemente entrelazada a la de Rafael, transmitiendo una promesa silenciosa de enfrentar juntos lo que sea que el futuro les reservara. Y cuando se sirvió la última porción de pastel y se contó la última historia de la noche, cuando los niños finalmente se durmieron y los adultos se retiraron, la mansión que un día fue solo un símbolo de riqueza y soledad, reposaba serena, transformada por el poder del encuentro, entre dos familias que el destino, en su misteriosa sabiduría, había decidido unir.